Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar la sintaxis de la lógica oracional. En la lección anterior indicamos que nos limitaremos a estudiar el lenguaje en su uso informativo. Prestaremos atención a las oraciones declarativas. Dijimos que la lógica oracional se dedica a la evaluación de argumentos. Para tal fin, emplea un lenguaje artificial que procura eliminar la ambigüedad, vaguedad y sensibilidad contextual típica del lenguaje cotidiano. Presta atención a la siguiente oración. ¿Notas que es ambigua? Puede referirse a un simio gigante o a un postre del norte del Perú. Y ahora, presta atención a esta oración. ¿Ves que es una oración ambigua también? Imagínate esta situación hipotética. El padre o la madre de un adolescente peruano le dice esta oración al padre o la madre de una adolescente española. ¡Uf! Lo mal que quedaría. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí está la cosa faltosa. Se ha colado a mi lección. Bueno, si digo, en un caso como este, el sospechoso de asesinato es alto, en el contexto de la izquierda, el término alto es vago, pero en el de la derecha no, porque a la derecha tenemos una comunidad, digamos, de pigmeos y hay un solo hombre alto o más alto que el resto. Ambigüedades como las que he señalado y otras pueden obstaculizar la evaluación de argumentos. Un predicado como alto puede ser vago y sensible al contexto. Vamos a considerar las herramientas que nos ofrece la lógica para trabajar con el lenguaje en su función informativa. Empiezo con la noción de operador oracional. El tipo de operador oracional que nos interesa en la lógica es el conector lógico. Un operador oracional es una expresión que toma una o más oraciones como dominio, input, y genera una nueva oración como rango, output. Operador oracional es igual, en nuestro caso, a conector lógico. ¡Uy, criatura! Esto se pone... ¡Ay! Otra vez tenemos a la cosa faltosa. Silencio. Son solamente términos técnicos, esto es algo muy fácil. Veamos ahora el concepto de oración simple. Una oración simple es aquella en la que no interviene un operador oracional o conector lógico. Por ejemplo, esta oración es una oración bien formada. Es una oración simple, como se puede apreciar, pertenece al metalenguaje y es simple. Keiko juró que no postulará nunca más. Esta también es una oración simple. La negación aquí no afecta al verbo principal, por tanto no se resalta y es una oración falsa, claro. Esta otra, Norman Bates said we all get a little mad sometimes. Aquí también tenemos una oración simple, informativa. Y esta otra, Kennedy y Jackie Bouvier se casaron en 1953. También es una oración simple, no se puede descomponer sin que pierda su sentido. ¿Qué es una oración compuesta? Es aquella en la que interviene por lo menos un operador oracional o conector lógico. Por ejemplo, Hugo, Paco y Luis son sobrinos de Donald. En esta oración compuesta podemos encontrar tres oraciones simples. Hugo es sobrino de Donald, Paco es sobrino de Donald y Luis es sobrino de Donald. Es falso que un minuto tenga 60 segundos. Esta oración es compuesta por la negación es falso que. Atrapar a Dios en una red de razones es una provocación o una blasfemia.
Aquí tenemos dos oraciones simples. Atrapar a Dios en una red de razones es una provocación y atrapar a Dios en una red de razones es una blasfemia. Si llueve, entonces las calles se mojan. Aquí hay dos oraciones simples. Llueve, las calles se mojan. Veamos los operadores oracionales. ¿Cuáles son los operadores oracionales? Usaremos 5. Negación, conjunción, disyunción inclusiva o débil, condicional material y bicondicional. A la derecha aparecen algunas expresiones que caracterizan la aparición de estos operadores o conectores lógicos. No son las únicas expresiones, pero son expresiones bastante comunes. Hay un método de traducción al lenguaje de la lógica oracional. Veamos cuál es. Cada oración simple será reemplazada por una letra minúscula empezando por P, siguiendo por Q, continuando con R, etcétera, etcétera. Así pues, las letras minúsculas individuales representan cada una de ellas a una oración simple distinta. Y más adelante simbolizaremos los operadores lógicos empleando los símbolos que vemos aquí. Los puntos o comas se usan para que todo sea más claro y menos ambiguo. También tenemos un símbolo de marcador de inferencia. Una fórmula gramaticalmente correcta en lógica oracional es una fórmula bien formada de la lógica oracional. A continuación, voy a presentar 4 reglas sintácticas para obtener fórmulas bien formadas de la lógica oracional. La regla 1 dice, toda letra minúscula P, Q, R, etc. es una fórmula bien formada de la lógica oracional. La regla 2, si A es una fórmula bien formada de la lógica oracional, entonces la negación de A también lo es. La regla 3, si tanto A como B son fórmulas bien formadas de la lógica oracional, entonces A conjunción B, A disyunción B, A condicional B, A bicondicional B son fórmulas bien formadas de lógica oracional. Y la 4, para cerrar, nada más es una fórmula bien formada de la lógica oracional. Una observación sobre la recursividad. Las reglas 1, 2 y 3 son recursivas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser aplicadas de modo repetitivo para construir fórmulas más complejas. El operador principal es muy importante porque establece, por decirlo así, el perfil de la fórmula con la que trabajaremos. Este operador se introduce al último cuando estamos construyendo una fórmula bien formada. Por ejemplo, aquí tenemos 4 tipos de fórmulas bien formadas. La primera es una fórmula conjuntiva, se resalta en rojo el operador principal. La segunda es condicional, también se resalta en rojo el operador. La tercera, disyuntiva, lo mismo. Y la cuarta es una fórmula bicondicional. Las subfórmulas de una fórmula bien formada son los elementos en que se puede deconstruir la fórmula. Toda fórmula bien formada puede deconstruirse en ella misma. Se considera a ella misma una subfórmula. Aquí vamos a dejar 3 fórmulas bien formadas para que practiques e identifiques cuáles son las subfórmulas que comprende. Después veremos el solucionario. ¿Cómo reconocemos fórmulas bien formadas? Hay básicamente 2 métodos para reconocer fórmulas bien formadas. El método ascendente, en este método la fórmula se construye. Se toman las partes más simples, se aplican las reglas sintácticas que hemos visto. Si la fórmula no se puede reconstruir, no es una fórmula bien formada de la lógica oracional. Y luego está el método descendente.
Aquí vamos deshaciendo la fórmula en sus componentes más simples y aplicando siempre las reglas sintácticas que hemos presentado. Si no se puede descomponer, no se trata de una fórmula bien formada de la lógica oracional. Y como siempre, tenemos un tercer método que es el método del ojo. O sea, al ojo nomás. Uy, criatura, esto se pone... ¡Ay! ¡Qué pesado! Bueno, no le hagan caso. Esto ha sido todo por ahora y muchas gracias.